Damos las gracias a nuestro Dios porque el jueves nos permitió una vez más tomar los emblemas, ese pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ese jugo de uva que significa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo, en Primera de Corintios, el capítulo 11, los versos 23 al 26, yo quisiera leerlos con ustedes. Primera de Corintios, capítulo 11, versos 23 al 26, dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así también tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Verso 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que usted y yo participamos de los emblemas, nosotros recordamos que el Hijo de Dios murió por usted y por mí y por las personas que aún siguen siendo pecadoras, que aún no se arrepienten y vienen a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles y muchas personas seguían a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros recordamos muchos milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando estuvo en la tierra. Muchas personas habían visto en vivo los milagros que habían pasado. Recuerden a uno de ellos, los 10 leprosos. Recuerden la enfermedad de la lepra y muchos milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo. Sin embargo, Él les venía anunciando a sus discípulos que Él iba a ser entregado y lo iban a crucificar. Pero ellos en ocasiones como que creían, como que no creían. Bueno, se llegó el tiempo en que pasó, y cuando lo crucificaron, muchos de sus seguidores, dice la Biblia, que estaban observando de lejos lo que pasaba. Pero después de que lo sepultaron, vamos a ver lo que sucedió. Vamos a buscar el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20. El Evangelio según San Juan, el capítulo 20. Y vamos a empezar a leer del verso 1 en adelante. El Evangelio según San Juan, capítulo 20, versos 1 en adelante. Yo voy a leer en voz alta y usted me sigue con su vista. Y dice así: y el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Verso 4. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí
Y el sepulcro que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Verso 10. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos de los ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno en la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo del Señor Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Verso 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que él era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde le has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para que los discípulos las nuevas de la que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Verso 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Verso 24. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron: pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de sus clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. Verso 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Verso 28. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Hermanos, eso fue lo que sucedió
Cuando los seguidores, los apóstoles andaban con Jesucristo, ellos habían mirado los milagros que nuestro Señor Jesucristo había hecho. Ellos andaban con Él siempre y no creían que había resucitado. Pero cuando ellos lo vieron, entonces ellos creyeron y le dijeron a Tomás, y Tomás decía: yo a ustedes no les creo. Cuando yo lo mire y cuando yo meta mis dedos en sus manos, entonces yo lo voy a creer. Y nuestro Señor Jesucristo dice que 8 días después, otra vez, llega donde están ellos. Imagínense ustedes, Tomás, ¿cómo pensaría? Imagínese usted ese escenario donde están todos los discípulos y Tomás diciéndole a ellos: no, yo no les creo nada hasta que yo mire. Y nuestro Señor Jesucristo llega. ¿Cómo se sentiría él? Y luego dice: bienaventurados los que creen y no miraron. Usted y yo, por fe, creemos que esto fue lo que pasó. Usted y yo somos bienaventurados. Las personas que miraron, las personas que andaban con nuestro Señor Jesucristo después que Él les dijo con tiempo, ellos aún pensaban que no iba a resucitar. Después de que ellos miraron, cuando lo crucificaron y cuando lo sepultaron, ellos estaban tristes. Dice aquí la Biblia que una de las Marías, ¿cómo estaba? Llorando. Estaba llorando. Y le preguntan los ángeles: ¿por qué lloras? Lloro por Jesucristo. Dice: no está aquí, ha resucitado. Ese Jesucristo resucitado, hermanos, es el que hoy, en esta tarde, usted viene a darle gloria y honra, porque nos ha cuidado, porque nos ha bendecido, porque en nuestra vida constantemente nos cuida de los peligros. Y el que nos va a seguir cuidando mientras usted confíe en Él y esté en su camino. Pero, ¿será que creemos o medio creemos? Porque los apóstoles andaban con ellos, andaban con Jesucristo, y eran hombres igual que usted y yo. Mas sin embargo, ¿qué pasó? Recuerden ustedes Pedro. Pedro decía: Señor, yo contigo voy hasta la muerte. Y luego después le decían: tú eres de ellos porque hablas como ellos. Y él decía: no, él no lo conozco, yo no sé nada de él. Y le volvían a decir: no, yo te dije que yo no lo conozco. Y dice que cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, los discípulos estaban reunidos, juntos, y tenían miedo. Tenían mucho miedo que los fueran a matar también a ellos, porque habían visto lo que le había pasado a nuestro Señor Jesucristo. Y hay otra historia más de la vida real, de otras personas que andaban también con Jesucristo. Lo vamos a leer rapidito. Está en el libro de Lucas, el capítulo 24. Lucas, el capítulo 24, los versos del 13 al 46. Lucas capítulo 24, verso 13, si usted ya lo tiene, dice así: y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén,
E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y les dijo: ¿qué prédicas son estas que teméis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso, en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, como le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No es necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, y les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban. Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Verso 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo. Verso 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Hermanos, estos eran otras dos personas que habían dejado su trabajo y se habían dedicado a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando lo habían crucificado, ellos ya iban de regreso a su aldea. Ellos ya iban a su tierra, ellos ya iban a sus casas a recuperar otra vez sus trabajos, sus oficios que ellos hacían. E iban caminando tristes. Entonces alguien de pronto empieza a caminar con ellos y les pregunta que por qué estaban tristes. Y les dice: porque Jesucristo, el Hijo de Dios, fue entregado y le crucificaron, y nosotros no pensábamos que iban a hacer eso. Y en el camino les va diciendo nuestro Señor Jesucristo y abriendo las escrituras y diciendo: es una profecía que tenía que pasar, mas sin embargo ellos no entienden. Cuando llegan al lugar, Jesucristo les dice: yo voy más lejos. Le dicen: quédate aquí, mañana sigues tu camino. Se queda, la hora de la cena, parte un pedazo de pan, y cuando ora, lo reconoce. Y entonces dice: oh, sí es cierto.
Personas que andaban con nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo, que tenemos tiempo en el Evangelio, y la mayoría de aquí ya tenemos mucho tiempo. Creemos nosotros en las promesas de nuestro Dios cuando vienen los problemas, cuando vienen las enfermedades, o medio creemos nomás. En ocasiones, a veces yo les digo a los hermanos en la escuela sabática, o por lo regular el viernes por la noche, a mí me gusta mirar el canal del tiempo. Y cuando le estoy dando un repaso a la escuela para el siguiente día, yo miro el canal del tiempo, y si el canal del tiempo dice que va a estar muy frío, yo más o menos me imagino cuántas personas van a venir a la clase. Y si yo miro el canal del tiempo y dice que va a estar lluvioso, más o menos me imagino cuántas personas van a venir. Pero si yo miro que el canal del tiempo dice que va a estar muy bonito, yo espero que todos los hermanos vengan, porque no van a tener excusa porque está frío, ni porque está caliente, ni porque va a llover. ¿Qué tan grande, hermanos, es nuestra fe? Acabamos nosotros el jueves, viernes, y hoy es sábado. Y muchos hermanos, después de tomar la cena, entre nosotros mismos hacemos planes espirituales en nuestro Dios. Y tal vez usted diga como yo este año que Dios me permitió tomar la Santa Cena, ahora sí voy a ir a la iglesia a todos los servicios. O tal vez usted diga, este año yo voy a hablarle del amor de Dios a alguien. O tal vez diga, yo voy a ir a todas las escuelas sabáticas. Yo no sé sus planes, pero yo sí sé los míos. Y yo espero que este tipo de planes o de metas que usted y yo nos hayamos trazado espiritualmente, no vayan a ser como las metas que nosotros hacemos cuando recién empieza el año nuevo. Yo les decía a ustedes que por 3 años yo estuve tratando de bajar de peso y nunca lo logré. Y dije, bueno, este año que viene voy a tratar yo ahora de subir de peso. A ver si ahora sí logro la meta. Hermanos, debemos de estar preparados usted y yo para cuando nuestro Señor Jesucristo venga. La palabra de Dios dice que la venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser como en los días de Noé. ¿Y sabe usted cómo era en los días de Noé? Noé predicaba y decía, arrepiéntanse, ayúdenme a hacer el arca porque Dios va a destruir la tierra con un diluvio, con mucha agua. Y las personas le decían a Noé, estás loco. No es cierto. En ese tiempo recordemos nosotros que no llovía, sino que había un rocío que salía